Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos, amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de la inteligencia o las inteligencias. Hablemos de la intuición, del instinto, el sexto sentido. Yo quiero hablar de esos temas porque mi último Hablemos de algo distinto fue sobre la felicidad. Y yo estoy convencido que todos esos temas, la inteligencia, tiene una relación directa con nuestra felicidad. Porque de no ser así, si la inteligencia no nos ayuda a ser más felices, entonces ¿de qué vale ser inteligente? Además, la propia definición, la más corrientemente utilizada de la inteligencia, parece indicar que existe una relación directa. ¿Por qué? Porque esa definición común es que la inteligencia es la capacidad que tenemos de resolver problemas, de adaptarnos al medio, a nuestro entorno y vivir de acuerdo a nuestras circunstancias. Es decir, si el principal obstáculo para nuestra felicidad son los problemas y la inteligencia nos permite resolver satisfactoria y prontamente los problemas, por supuesto que tiene que haber una relación entre inteligencia y felicidad. Para algunos, sin embargo, no es así, no hay ninguna relación. Para otros, la relación es inversamente proporcional, es decir, sostienen que mientras más inteligente la persona, más le cuesta ser feliz. Utilizan como argumento que las personas muy inteligentes se preguntan muchas cosas, tienen muchas dudas, se cuestionan mucho, son muy insatisfechos, al punto que sufren de angustia, de estados depresivos, que caen en el alcohol, que caen en las drogas y terminan por suicidarse. Y hay muchos casos de personas muy inteligentes que se conocen que no tuvieron una vida muy feliz y cayeron en todas esas cosas. Los que dicen, por el contrario, que la inteligencia está en una relación directa con la felicidad, sostienen que la inteligencia permite alcanzar una mayor calidad de vida, que a su vez permite vivir una vida más feliz. Veamos qué dicen los casos de la historia. Tomemos, por ejemplo, el genio, el hombre más inteligente contemporáneo, por excelencia considerado Albert Einstein. Albert Einstein tenía una capacidad intelectual, un cociente intelectual de 160. Entre paréntesis, él nunca fue sometido a la prueba de inteligencia, a la prueba de IQ, pero los estudios que hizo, los resultados que obtuvo, demuestran su gran inteligencia. Es importante aclarar en qué consiste el IQ y por qué se llama cociente intelectual. Se llama cociente intelectual porque es el cociente, el resultado de una división entre la edad mental de una persona y su edad cronológica. Esta prueba de IQ fue ordenada por el Ministerio de Educación de Francia a comienzos del siglo pasado, y era con el fin de medir y determinar cuáles eran los niños normales y cuáles eran los anormales, ya sea porque tuvieran una inteligencia por debajo del promedio o por encima del promedio. Y la prueba consistía en determinar su edad mental en base a una serie de exámenes de lógica matemática y de lenguaje entre su edad cronológica. No es el primer intento que se ha hecho para medir la inteligencia. Antes que eso, en el siglo antes pasado, había la teoría de que la inteligencia estaba en relación directa con el tamaño del cerebro. Y como el tamaño del cerebro debería haber estado en relación directa con el tamaño de la cabeza, pues la medición de la inteligencia se hacía midiendo la cabeza. Eso llevaba a la conclusión de que los más cabezones eran los más inteligentes. Eso parece que ya está descartado. Pero bueno, hablemos de Albert Einstein, a quien se le asignó, sin haber hecho el test de inteligencia, un nivel de 160 que es muy elevado. ¿Fue Einstein un hombre feliz, como debería haber sido con esa alta capacidad intelectual? Pues parece que él no era ese viejito alegre, bromista, bonachón, con las canas blancas así, que sacaba la lengua en la fotografía. Por lo menos su vida familiar, su vida matrimonial, fue muy tormentosa, su vida amorosa. Él con su primera esposa concibieron un niño, una niñita, a quien Einstein prácticamente no conoció, y esa situación de una niña concebida antes del matrimonio
pues les trajo a ellos una situación muy difícil en su vida. Además, Einstein inició una relación amorosa con una prima mientras estaba casado con la primera esposa, se casó, luego con la prima tuvo además muchos amantes. Y todo parece indicar que una persona que tenga una vida amorosa y familiar tan complicada, pues le resulta muy difícil ser feliz. Además, a Einstein se le atribuyen muchas frases. ¿Quién sabe cuáles son de verdad suyas y cuáles son atribuidas? Pero hay una que parece que sí es suya y que es muy indicativa de que él no fue muy feliz. Esa frase dice así: qué triste ser conocido universalmente y vivir o estar solo. Es una frase muy significativa e indicativa de que no era muy feliz o que no fue muy feliz Albert Einstein. Veamos otro caso que es muy significativo, más grave aún, que es el caso de la persona que ha tenido el IQ más alto que se haya asignado en el mundo, porque este tampoco fue medido, sino asignado en función de los resultados obvios de su maravillosa inteligencia. A otra persona, de nombre William Sidis, se le asigna un coeficiente intelectual casi el doble de Einstein, un IQ de 300. William Sidis nació en Nueva York, era hijo de una pareja de judíos muy brillantes que habían migrado ¿de dónde eran? Eran rusos, eran ucranianos por cierto, que viajaron a los Estados Unidos, emigraron a los Estados Unidos y ya tuvieron a William Sidis. Decidieron educarlo y desarrollarle su inteligencia, porque el padre era un psiquiatra brillante y la madre creo que no era psiquiatra, pero también era una mujer muy brillante. Lo que pasa es que William Sidis resultó con un IQ o con una inteligencia muchísimo mayor de lo esperado. Cuando apenas tenía 2 años ya leía el periódico. A los 8 hablaba 8 idiomas sin haber recibido nunca clase de ninguno de ellos. Por sí solo los aprendió. A los 16 o 19 hablaba 26 entre idiomas y dialectos. Fue la persona que entró más joven a la Universidad de Harvard, a los 11 años, y a los pocos meses de haber entrado ya le daba charlas de matemáticas a sus profesores. Además, estudió medicina en otra universidad, regresó a Harvard, estudió Derecho, no terminó porque no quiso, pero era un tipo verdaderamente brillante. ¿Qué pasó con William Sidis de adulto? Nunca tuvo un trabajo, más allá de trabajos operativos o administrativos, por un mínimo sueldo, nunca desarrolló nada. Parece que escribió unos libros importantes de matemáticas. No han debido ser muy importantes porque, pues, no porque yo no lo conozca, pero no son muy famosos sus obras. Realmente parece que hizo poco. Incluso fue objeto de burla pública en los periódicos, porque ya él era conocido como niño y como joven como un tipo excepcional. Y en su edad adulta no fue capaz de hacer nada y destacar en nada. Él finalmente, bueno, por supuesto, cuando estaba niño y era joven, fue objeto de bullying, de acoso intelectual y físico. De manera que él fue muy infeliz en su juventud, al punto de que él ya después, un poco más adulto, decidió vivir solo. Declaró que no tenía ningún interés en las mujeres, en una compañía femenina, no porque fuera homosexual, sino que sencillamente no tenía interés en ninguna relación social porque no estaba convencido de que eso no lo iba a hacer más feliz. El hecho es que el pobre William Sidis murió a los 42 años, si mal no recuerdo, solo de una hemorragia cerebral. O sea, que parecieran tener razón, según estos ejemplos, aquellos que dicen que no hay una relación directa entre inteligencia y felicidad. Pero yo creo que tiene que haberla. Lo que pasa es que todo depende de cuál inteligencia estamos hablando. Y yo hice la introducción tan larga que no pude entrar en el tema que yo decía, que dije al principio que quería tratar, el de las inteligencias, de la intuición, etc. Así que les ruego me disculpen y que estén pendientes del próximo Hablemos de Algo Distinto cuando voy a tratar de esos temas. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.